Hola, Hola doctora. doctora, Hola, buenos días. doctora. Buenos días, doctora. Les voy a Gracias pasar. por preguntar. Listo. Entonces vamos a empezar con colecistitis crónica. Bueno, vamos a empezar con un poquito de anatomía. La vesícula biliar es un saco en forma de pera que va a medir de 7 a 10 centímetros de largo. Su capacidad promedio va a ser de 30 a 50 mililitros y cuando está distendida puede llegar hasta 300 mililitros. Se va a encontrar en una fosa en la superficie inferior del hígado. Esta también ayuda para hacer la división anatómica tanto del lóbulo derecho como del izquierdo del hígado. Entonces, las 4 áreas anatómicas aquí las vamos a poder ver. A ver, que está por el fondo, que es esta parte de la vesícula. Esto es el cuerpo, el cuello y el infundíbulo o bolsa de Hartmann, ¿ok? Entonces, toda esta parte va a estar recubierta por peritoneo, que es como la parte que da hacia los intestinos. Después la vesícula puede estar suspendida como con un mesenterio, o sea, estar como solamente adherida por una pequeña porción, o puede estar completamente intrahepática, y esto pues hace un poquito más difícil la disección cuando se encuentra de manera intrahepática, ¿no? Entonces, en el fondo vamos a encontrar un poquito más de músculo liso, en el cuerpo tejido elástico, y hay veces que cuando ya tenemos la patología de que están las piedras, pues donde se van a enclavar van a ser aquí en el cuello y en la bolsa de Hartmann, ¿ok? Van a tener, aquí se pueden ver unas valvulitas que se llaman de Heister. Bueno, va a estar recubierta por epitelio cilíndrico alto y único, plegado de forma excesiva y con contenido de colesterol y globulillos de grasa. El moco secretado se elabora en las glándulas tubuloalveolares de la mucosa que recubren el infundíbulo y el cuello. Van a estar principalmente en esta zona y es ahí donde se va a producir todo el moco. El recubrimiento epitelial de la vesícula va a tener lámina propia y la capa muscular tiene fibras longitudinales, circulares y oblicuas. Sin embargo, no están las capas como bien definidas. La subserosa perimuscular va a tener tejido conjuntivo, nervios, vasos linfáticos y adipocitos, y la va a recubrir la serosa. Y a nivel histológico, la vesícula va a diferir del resto del tubo digestivo porque carece de muscular de la mucosa y submucosa. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la anatomía para poder disecar la arteria, ¿no? Y el conducto cístico, que son las estructuras anatómicas que debemos identificar cuando se hace el procedimiento que es la colecistectomía. Entonces va a tener una arteria que se llama cística, que va a irrigar a la vesícula, y esta viene en su mayoría de la arteria hepática derecha, hasta en un 90%. Esta zona va a tener demasiadas variaciones anatómicas, tanto por el conducto colédoco, por cómo se inserta el cístico, de dónde viene la arteria. Entonces, aquí nosotros debemos identificar el triángulo hepatocístico, que ¿alguien sabe cuál es el triángulo hepatocístico? ¿No se acuerdan las estructuras que involucra? Es el conducto cístico, el conducto hepático común, Ajá. el superior al borde hepático inferior, y corría por ahí la arteria cística, ¿verdad? Ajá, y a diferencia del calot, en el calot pues toma la arteria cística como el borde superior, ¿no? Para diferenciarlo del hepatocístico del calot. Entonces, el retorno venoso se va a llevar a cabo por pequeñas venas que van a penetrar de manera directa en el hígado. Hay ocasiones en que sí se forma una vena cística, pero no es lo habitual. Y nosotros a la hora de hacer la disección y la cirugía, pues lo que tenemos de referencia es la cística, la arteria, y es la que hay que clipar.
Los linfáticos de la vesícula van a drenar en los ganglios del cuello y va a haber un ganglio que es pues muy característico localizarlo y donde está el ganglio, ahí va a estar la arteria. Entonces, la inervación de esta proviene del vago y de las ramas simpáticas que pasan a través del plexo celíaco. El nivel simpático preganglionar es T8 y T9 y en el plexo esplánico pues nos va a dar para el dolor cólico. Las ramas vagales también tienen nervios que contienen péptidos que incluyen la sustancia P, somatostatina, encefalinas y péptido intestinal vasoactivo. En esta podemos ver un poquito más parte de la anatomía, ¿no? Que es el conducto hepático derecho, el izquierdo, el hepático común. Aquí podemos ver el conducto cístico y pues ya la vesícula, ¿no? Y también cómo llega de la arteria hepática derecha, sale la arteria cística. Después, una vez que llega el conducto cístico a unirse con el hepático común, se forma el colédoco. El hepático común va a tener un tamaño de 1 a 4 centímetros con un diámetro más o menos de hasta 4 milímetros. Y el colédoco pues ya es un poquito más grueso, mide de 7 a 11 centímetros de longitud y de diámetro más o menos va a tener de 5 a 10 milímetros, ¿no? Hasta 1 centímetro todavía lo podemos considerar normal, sin embargo ya por arriba de esto, entonces ya está dilatado para pensar en otra patología que ya la vamos a ver el lunes. Entonces, pues nada más. No sé si tengan duda aquí como de la anatomía. Ah, bueno, y cuando el colédoco llega a la ámpula de Vater, va a estar rodeado por el esfínter de Oddi y va a llegar que es el conducto pancreático, pueden unirse juntos, dentro de la ámpula de Vater, pueden unirse afuera o pueden entrar, de manera separada. Aquí tenemos varias de las, o sea, las variaciones más bien, perdón, de cómo se inserta el cístico. Entonces, por esto es muy importante a la hora de nosotros hacer la disección en la colecistectomía, identificar muy bien las estructuras, ¿no? Hay veces, muy rara vez, sí puede haber que no exista la vesícula. Puede ser que también se inserte más lejos de lo, o sea, de lo normal, por así decirlo, o que vaya incluso paralelo, aquí como en esta que lo vemos casi paralelo al colédoco y que pueda llegarnos a confundir. Entonces, siempre hay que tener bien nuestro triángulo de Calot o la visión de seguridad de Strasberg, que es identificar estas estructuras para poder identificarlos de manera adecuada y estar bien seguros que el conducto que estamos ligando pues va a llegar a la vesícula, ¿no? Entonces les digo, aquí vemos todas las variaciones de cómo puede llegar el conducto cístico. Pues ya la fisiología en el adulto normal, que va a consumir una dieta promedio, va a liberar cada día de 500 a 1000 mililitros de bilis en el hígado, o sea, se va a producir, pues. La estimulación vagal aumenta la secreción de la bilis y la estimulación de nervios esplácnicos, pues va a disminuir el flujo biliar. Cuando el ácido clorhídrico, las proteínas digeridas de forma parcial y ácidos grasos en el duodeno, llegan ahí, van a estimular la liberación de secretina del duodeno y esto va a incrementar la producción y el flujo de la bilis. El esfínter de Oddi intacto, el flujo de bilis, o sea, su función va a ser que dirige el flujo de la bilis hacia la vesícula biliar. Entonces, va a estar compuesta la bilis de diversas sustancias, ¿no? Pero ya más adelante vamos a ver que 3 son las principales y algunos de ellos son los electrolitos como el sodio, potasio, calcio, el cloro, y estos van a tener la misma concentración en la bilis que en el plasma o en el líquido extracelular, y el pH de la bilis hepática suele ser neutro o ligeramente alcalino, pero pues va a variar con la dieta que tengamos. También va a estar formada de agua, los electrolitos que ya les comenté, sales biliares, proteínas, lípidos y los pigmentos biliares. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de la circulación enterohepática.
que este es como un esquema representativo en el que se van a formar las sales biliares, que son el colato y el desoxicolato. Se van a sintetizar en el hígado a partir del colesterol. Estos se van a conjugar con taurina y glicina para formar el taurocolato y el glicoquenodexoxicolato. Estos van a ayudar en la digestión y absorción intestinal de las grasas. Estas bilis se van a absorber alrededor del 80%, unos manejan que hasta el 95% en el ilion terminal. Y el resto de la se deshidroxilan por medio de bacterias y forman los ácidos biliares secundarios, que son el desoxicolato y el litocolato. Estos se van a absorber en el colon, se transportan al hígado y se conjugan y se secretan con la bilis. Esto es lo que les decía. Se conoce como circulación enterohepática porque, o sea, se producen ahí, se excretan, pasan por todo el intestino, llegan al ilion terminal, nuevamente se reabsorben hasta el 95% y vuelven a llegar a través de la circulación portal otra vez al intestino para volverse a procesar. Mencionaban que aproximadamente lo hacen como esas mismas, pues, como unas 14 veces en promedio. Entonces, los principales lípidos que se van a encontrar en la bilis van a ser el colesterol y los fosfolípidos, y el color de la bilis es por el pigmento diglucurónido de bilirrubina, que es el producto del metabolismo de la hemoglobina. Y ya una vez en el intestino, las bacterias los convierten en urobilinógeno y que es una pequeña fracción, ¿no? Entonces, la función de la vesícula va a ser van a actuar en conjunto para almacenar la bilis y regular el flujo de la bilis, tanto los conductos biliares, la vesícula y el esfínter de Oddi. Es todo como en conjunto, ¿no? Y la principal función de la vesícula biliar va a ser concentrar y guardar la bilis hepática, o sea, va a ser un almacenamiento para después, en cuanto llegue al duodeno el estímulo de los alimentos ricos en grasas y de las proteínas que ya vimos, se va a comenzar la liberación y la contracción de la vesícula para que pueda salir la bilis hacia el intestino y comenzar con el proceso de las grasas. Entonces, en estado de ayuno se va a almacenar en la vesícula biliar alrededor del 80% de la bilis que se secreta del hígado. Su mucosa va a tener la mayor potencia de absorción por área de unidad de cualquier estructura del cuerpo y va a concentrar la bilis hasta 10 veces y va a crear un cambio notable en su composición. Entonces, las células epiteliales de la vesícula biliar van a secretar a su luz cuando menos dos productos importantes, que son las glucoproteínas y los iones de hidrógenos. El moco de la bilis blanca, que ya también más adelante lo vamos a mencionar, se observa en la hidropesía de la vesícula biliar, que nosotros le llamamos hidrocolecisto, y que resulta de la obstrucción del conducto cístico. Entonces, el transporte de estos iones de hidrógeno por el epitelio de la vesícula biliar va a dar lugar a una disminución del pH del bilis que contiene, y la acidificación de la bilis va a promover a la solubilidad del calcio, y ello evita en consecuencia la precipitación como las sales de calcio. Entonces, la actividad motora va a ser el llenado de la vesícula biliar, que se facilita por la contracción tónica del esfínter de Oddi. Le ayuda a que se almacene ahí en la vesícula. Y durante el ayuno, la vesícula biliar solo se llena de manera pasiva. El vaciamiento de la vesícula biliar va a depender de la hormona colecistocinina, y cuando la estimula la alimentación, la vesícula biliar va a vaciar del 50 al 70% del contenido en el transcurso de 30 a 40 minutos. En los 60 a 90 minutos siguientes, se empieza a llenar de moco de manera gradual. Entonces, va a tener también una regulación neurohormonal. Bueno, en esta parte de acá, es importante cuando hacemos la prueba de Boyden, sobre todo en la colecistitis alitiásica, porque la vesícula tiene que estar en ayuno llena, y después ya se les hace un ultrasonido previo. Después se les manda a comer y ahí necesitamos ver qué tanto se vacía. Si no tiene una buena actividad motora y que se quede la mayor parte de
la bilis ahí almacenada en la vesícula, entonces es la indicación de la colecistectomía. O sea, si solamente vacía del 30-35%, pues entonces ya es indicación. Entonces, la regulación neurohormonal, el nervio vago va a estimular la contracción de la vesícula biliar y la estimulación simpática esplénica va a inhibir su actividad motora. Y los medicamentos parasimpático-miméticos, van a contraer la vesícula, en tanto que los de atropina van a causar relajación. Y la síntesis central del estómago va a provocar la contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. Esto ya es un poquito más como específico para hacer que la vesícula pueda vaciarse, así como hay tanto medicamentos, también hay algunos alimentos que pueden ayudar, ¿no? O las mismas hormonas que regulan todo parte del tracto intestinal también. Entonces, la colecistocinina se libera al torrente sanguíneo por ácidos, grasas y aminoácidos en el duodeno y va a tener una vida media de 2 a 3 minutos, se va a metabolizar en el hígado y los riñones y actúa de manera directa en receptores del músculo liso de la vesícula biliar y va a estimular su contracción. Va a relajar el colédoco terminal, el esfínter de Oddi y el duodeno. Y en pacientes que fueron sometidos a vagotomía, está disminuida la reacción a la estimulación por colecistocinina y el tamaño y volumen de la vesícula biliar se encuentra aumentado. En estos pacientes que se someten a cirugías como de úlceras pépticas, que ya a lo mejor que ya se operaron y que vuelven a tener algún resangrado o alguna situación de que se vuelva a hacer esa úlcera o que ya abarque mayor porción, se les tiene que someter al paciente a una cirugía donde se reseca todo el tejido de la úlcera, se valora si se puede cerrar o no, o las consecuencias, ¿no? Las secuelas, perdón, que esté estenosado el duodeno, entonces se tiene que resecar, se tiene que subirle una asa de intestino y aquí, como se perjudica todo esto para la liberación de la colecistocinina, entonces lo que se tiene, o sea, como se les hace vagotomía, perdón, también a la hora de quitar esa parte de los vagos para evitar que se vuelvan a formar esas úlceras, entonces se ve afectada la vesícula biliar y lo que se hace es hacerles la colecistectomía también, aunque no tengan piedras, sino porque esto va a dejar de moverse adecuadamente y pues va a condicionar que se formen las piedras. Y el péptido intestinal vasoactivo va a inhibir la contracción, va a causar relajación de la vesícula biliar. La somatostatina y sus análogos son inhibidores potentes de la contracción de este órgano. La sustancia preinencefalina afecta la motilidad de la vesícula biliar, pero aún no se establece como bien su función. Entonces ya esto fue como un poco de la fisiología, de cómo funciona y todo. Vamos a ver ahora sí las enfermedades por cálculos biliares. Su prevalencia van a ser de 11 a 36%. Es 3 veces más probable que las mujeres formen cálculos biliares y los familiares de primer grado de pacientes con estos últimos tienen una prevalencia 2 veces mayor. O sea, sí tiene un patrón como hereditario, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues son las mujeres. No sé si alguien había escuchado eso de las CEFES, que es que sea mujer, mayor de 40 años, obesidad y que ya haya tenido embarazos previos. Son las como 4 principales causas, ¿no? Factores de riesgo, pues, que puedan tener una colecistitis. La dislipidemia, factores dietéticos, enfermedades del hilo terminal, hepáticas y metabólicas, algunos fármacos, pérdida de peso. También esto, por ejemplo, a los pacientes que se les hace la cirugía bariátrica en el que pierden un excesivo peso, pues, tienden a producir litos en la vesícula y se les tiene que hacer colecistectomía. Hay quienes ya en el procedimiento en sí de la cirugía bariátrica les hacen ¿cómo se llama? La colecistectomía, pero hay otros que no. La nutrición parenteral,
Los ayunos prolongados también son causa, enfermedad de Crohn, operación gástrica, esferocitosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y la talasemia. Entonces, la mayoría de los individuos no va a mostrar síntomas por cálculos biliares en toda su vida, pero cuando sí los presentan, puede progresar a complicaciones relacionadas con los cálculos. En individuos sin síntomas biliares, los cálculos biliares se diagnostican de manera incidental, es porque le hicieron un ultrasonido de un riñón o porque le hicieron un ultrasonido por colitis o alguna otra situación que hace que se vean ahí las piedras en la vesícula. Muchos mencionan que cuando son asintomáticas, lo ideal es no tocar esos litos, ¿no? O sea, no hacerles la colecistectomía. Sin embargo, es un poquito, ahí sí difiero, porque no sabemos qué pacientes se vayan a complicar, que aunque mencionan que son poquitos los que presentan síntomas, no sabemos qué pacientes vayan o no a presentarlos, ¿no? Y de estos que los presentan, ¿cuántos pueden llegarse a complicar? O que los que son asintomáticos lleguen de manera, o sea, debutan con un cólico que ya les dio pancreatitis o incluso debutan más bien con alguna de las complicaciones. Entonces, durante un periodo de 20 años, ¿mande? Doctora, entonces, si llega un paciente asintomático y, por ejemplo, y no, pues no se les hace nada, ¿en cuánto tiempo pueden llegar a evolucionar a que ya estén graves? ¿Es muy rápido? No, esto es muy variable, o sea, no hay como un periodo de tiempo que te diga que tú le hiciste, o sea, si tú le hiciste como el diagnóstico de manera incidental. No, es que, bueno, estaba diciendo que podrían llegar a ser asintomáticos y que, pues, no tocar ese hito y esperarse hasta que ya el paciente pueda estar un poquito, pues, sí, un Con poquito más síntomas. grave, con síntomas. Pero entonces, o sea, si no se le hace nada a ese paciente, ¿qué tan rápido puede llegar a evolucionar a que ya se ponga muy grave? O No, no es depende de cada uno. o sea, no hay como una fecha exacta, ¿no? El problema de tener las piedras ahí es que es como un volado, ¿no? O una bomba de tiempo. No sabes en qué momento pueda llegar a presentar el cuadro y a lo mejor presenta un cuadro leve, pero hay quienes no sabían siquiera que tenían piedras y debutan ya con una pancreatitis o con una coledocolitiasis o colangitis secundarias a esto, pero, o sea, no hay como que te diga, no sé, 3 meses o algo, no hay un tiempo específico para ver si el paciente se va a complicar o no, ya sabiendo que tiene las piedras. Yo creo que si sabes que tienes piedras, pues tienes que operarte. Es que dicen que es como poquito el riesgo de que puedan complicarse, pero pues no sabes quiénes sí se vayan a complicar y qué tanto se vayan a complicar, ¿no? Porque sí ha habido pacientes que por una colangitis, porque se obstruye el conducto y se infecta, entonces puedan llegar a fallecer. Entonces sí, yo creo que sí es importante o estarlos en estrecha vigilancia o sí someterlos a la colecistectomía, porque no se sabe cuándo vaya a evolucionar. ¿Sí te respondí? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que en un periodo de 20 años, alrededor de 2/3 de los enfermos asintomáticos con cálculos biliares van a continuar asintomáticos, ¿no? O sea, realmente entonces como que 1/3 sí va a presentar síntomas, pero te digo, o sea, es muy variable. Casi 3% de las personas asintomáticas tienen síntomas anuales, o sea, a lo mejor tiene algún dolorcito, alguna molestia que no le dan como mayor importancia. La enfermedad por cálculos biliares complicada se va a presentar cada año en 3 a 5% de todos los sujetos que sean sintomáticos. Y una vez que aparecen los síntomas, ya los pacientes empiezan, o sea, es como recurrente ya que vuelvan a tener ese dolor. O sea, una vez que ya se empieza, ya se desató la enfermedad y ya van a ser más frecuentes y más intensos los cuadros de dolor. Entonces, aquí mencionan que en un 75% es asintomático
Y en el cálculo sintomático, pues presentan cólico biliar intermitente el 20%, presentan colecistitis aguda el 10%, síndrome de Mirizzi, que pues ya es más grave, menos del 0.1%, la coledocolitiasis el 5% y la fístula biliar colecistoentérica menos del 0.1%, igual que el carcinoma, ¿no? Entonces, era lo que les mencionaba, que rara vez va a estar indicada la colecistectomía profiláctica en personas asintomáticas con cálculos biliares. Pero, te digo, esto es o tenerlos en vigilancia estrecha o si hacerles la colecistectomía. Entonces, en pacientes de edad avanzada con diabetes, o sea, si ves que el paciente tiene diabetes, que no tienen la atención médica, o sea, que puedan acudir a un médico pronto, y mayor riesgo de cáncer de vesícula biliar, es aconsejable realizar una colecistectomía profiláctica si sabes que tienen las piedras, ¿no? Y la vesícula biliar en porcelana es un estado premaligno poco común. Si tú, a la hora que haces, por ejemplo, una tomografía, aquí se ve la vesícula, se ve calcificada. Por lo general, la vesícula, pues, no se ve, ¿no? Y, o sea, no se delimita así como con el calcio. Y aquí, si la ven en porcelana, se le llama así porque es blanca y es un tejido duro, pero que si tú lo tocas, es muy fácil como de que se rompa, pues. Y eso sí se tiene que mandar a patología y tiene una gran incidencia, o sea, bueno, de probabilidad más bien de que se pueda hacer un cáncer. Entonces, los cálculos biliares se van a formar por insolubilidad de elementos sólidos y los principales solutos orgánicos en la bilis, pues van a ser la bilirrubina, las sales biliares, fosfolípidos y colesterol. ¿Alguien sabe cuál es el principal fosfolípido de la bilis? Bueno, es la lecitina, ¿ok? Los cálculos se van a dividir como en cálculos de colesterol o pigmento, y estos de pigmento pueden ser negros o pardos. En los países occidentales, hasta el 80% de los cálculos biliares son de colesterol y solo el 15 a 20% de pigmento negro, porque ya están relacionados con otro tipo de patologías. En los del colesterol, pueden ser puros o mixtos, y los puros pues son raros, son solo el 10% y son grandes, únicos y así con superficies lisas. Hay unos que, aquí no tengo una imagen, pero parecen como un hueso como de ciruela, de esa amarilla. A veces son así grandes, como 2-3 centímetros, y están como cristalizados. Y los cálculos mixtos tienen colesterol en un 70%, pigmentos biliares y calcio, y casi todos son radiotransparentes, menos el 10%. Y pues es una sobresaturación de bilis con colesterol, y estos son los mixtos que se ven así como son múltiples, están como facetados, así que se ven como moritas y amarillos. Este triángulo, ¿saben cómo se llama? Que nos habla sobre la saturación de la bilis, precisamente. Creo que el libro no decía cómo se llama, pero es de Admiral Schmoll. Este triángulo vienen las principales componentes, que es el colesterol, la lecitina, que es el principal fosfolípido, y las sales biliares. Entonces, todo esto, o sea, van del 0 al 100, que son como el porcentaje de lo que debe de tener de cada uno. Este es el líquido micelar, debe estar en esta porción en cuanto a las cantidades para que pueda estar líquida la bilis. Si se sale de todo esto o sea, que incremente la concentración de uno o de otro, va a ocasionar que se supersature y entonces se formen los litos. O sea, debe de tener, por ejemplo, como casi 20 de colesterol, 20%, ponete como un 18, debe tener 50 sí, como 55, más de 55 de sales biliares, y ya de la lecitina como un 30 y tantos, ¿no? Entonces, saliendo de todo esto, si incrementan, entonces ya se sobresatura y entonces se forman los litos. Entonces, los cálculos de pigmento van a contener menos de 20% de colesterol y pues van a ser oscuros, ¿no? Aquí se ven. Principalmente por la presencia de bilirrubinato de calcio. Y los cálculos de pigmento negro van a ser pequeños, frágiles, pues negros y en ocasiones espiculados.
Aquí también se alcanza a ver algunos de los litos. Algunos trastornos hemolíticos como la esclerositosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y cirrosis van a ocasionar este tipo de litos. Y los pardos tienen menos de 1 centímetro de diámetro, una tonalidad amarilla parduzca, son blandos y a menudo pulposos y son así más suavecitos. Entonces, la colecistitis crónica se va a presentar en alrededor de 2/3 de los pacientes con enfermedad por cálculos biliares. Va a tener ya crisis recurrentes de dolor. El dolor aparece cuando un cálculo obstruye el conducto cístico y da por resultado un incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula biliar. Si se fijaron, le caben nada más 30 a 50 mililitros, entonces está el hito ahí en el cuello, obstruye, no deja salir a la bilis, esta sigue produciendo moco, lo que hace que vaya aumentando de tamaño, se vaya distendiendo. Es un poquito, yo lo relaciono con la fisiopatología del apéndice, nada más que el apéndice pues no distiende tanto como la vesícula. Esta puede llegar hasta 300 mililitros, pero conforme va distendiéndose la pared, pues no le va llegando la irrigación de manera adecuada y entonces se pueden hacer como parches de necrosis y sí puede llegar a perforarse. No es lo habitual, pero sí puede llegar a presentarse. Lo que mencionábamos antes con pacientes diabéticos son los principales que pueden llegarse a complicar de esta manera. Entonces, el dolor va a ser constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 minutos o de manera característica y va a durar de 1 a 5 horas. Se acompaña de náuseas y vómitos, hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho durante un episodio de dolor. También puede ser en epigastro, se irradia a la parte superior derecha de la espalda o entre las escápulas, o también lo que le llamamos en hemicinturón, que sea solo hacia el lado derecho o así como la barra, pues ahí justo subcostal, o en cinturón, así hacia ambos lados, ¿no? El 50% de los pacientes se relaciona con las comidas, te van a decir que tuvieron, que cenaron carnitas, taquitos de algo, siempre va a estar relacionada la grasa en el 50%. Más de 24 horas ya debe sospecharse de un cálculo impactado en el conducto cístico o ya una colecistitis aguda. O sea, el cólico biliar debe durar hasta 5 o 6 horas en promedio, o sea, como lo máximo. Ya después hay que ver, hay que valorar, ¿no? Qué tanto persiste el dolor, entonces hay de dos maneras, que se puede enfriar el cuadro, que es darle los analgésicos, quitar el dolor y programar más adelante una cirugía. Sin embargo, cuando se empieza el cuadro y está una colecistitis aguda, se prefiere operar como en el momento. Pero bueno, ahorita ya les voy a explicar un poquito más. El diagnóstico, pues los cálculos que se diagnostican de forma incidental en sujetos asintomáticos, lo que les decía, ¿no? Esto yo no estoy de acuerdo en que no deban tocarse. Si el paciente sufre ataques recurrentes de dolor biliar típico y se detecta lodo en 2 o más ocasiones, se justifica una colecistectomía. Esto es parte de lo que les decía, hay que temerle más a los litos que son así chiquitos y que tienen o que tengan lodo biliar. El lodo biliar finalmente tiene microlitiasis, ya tiene parte de piedritas y hagan de cuenta que se hace como chapopote, o sea, es súper espesa, entonces todavía es más difícil como lograr que pueda salir, ¿no? Hay veces que las piedritas se ruedan y ya se mueven, pero luego el chapopote es pues así como pastoso, la bilis cuando está toda espesa, el lodo biliar. Entonces, en pacientes que no tienen litos formados como tal y que ya llevan cuadros recurrentes de dolor, entonces sí conviene realizarle la colecistectomía o lo que les comentaba en pacientes que no se les ve ni lodo ni piedras, pero que no se mueve adecuadamente la vesícula y tienen síntomas, entonces ahí también hay que realizar colecistectomía. Pues el tratamiento va a ser, hay dos maneras, ¿no? De hacer la colecistectomía laparoscópica o abierta. Previo a esto, también depende mucho del paciente, si quiere o no quiere operarse, desde ese momento se les debe indicar que eviten las grasas o disminuirlas y también posterior a la cirugía. Una vez que
se les quita la vesícula, van a tener intolerancia a las grasas. Por lo mismo, como era un almacenamiento de la vesícula de la bilis y a la hora de que había grasas, salía y las procesaba, ahorita ya no tienen ese almacenamiento, entonces únicamente el 20%, que era un aproximado de lo que no se almacena en la vesícula, es lo que va a estar pasando, que es lo que pasaba, entonces eso es lo que van a tener para poder procesar las grasas, ¿no? O sea, ya va a pasar directo a la bilis, al intestino, entonces lo que alcanza a pasar en esa vez, pues, es lo que va a poder metabolizar. Entonces, si los pacientes comen comida abundante en grasas, la consecuencia que pueden tener es diarrea. Entonces, en las mujeres embarazadas, la colecistectomía laparoscópica durante el embarazo es segura siempre y cuando se realiza en el segundo trimestre. En el primero, pues no, porque está la organogénesis, y en el tercero no, porque nos estorba y el útero ya está por arriba de la cicatriz umbilical, y eso pues nos va a estorbar a nosotros para poder estar en el hipocondrio derecho, perdón. Entonces, después de este procedimiento, se alivian los síntomas en casi 90% de los sujetos con síntomas biliares típicos y cálculos. Aquí mencionaban que también puede, o sea, están reportados como consecuencia, después de quitar la vesícula, que permanezcan con el dolor todavía como si tuvieran la vesícula. Esto por lo general es en pacientes que no, o sea, que tienen como síntomas atípicos, ¿no? Como pirosis, como eructos, que eso, o sea, manifiestan eso y se les diagnostica la vesícula, por lo general pueden tienen mayor tendencia a que puedan complicarse como en esta situación de que todavía tengan no remita el dolor al 100, ¿no? Entonces, aquí en la colecistectomía laparoscópica, lo que se hace, yo en lo personal pongo igual 4 trócares, como se ven aquí. Se pone uno en epigastrio, se ponen 2 subcostales y se pone uno a través de la cicatriz umbilical. El del ombligo es la cámara que nos da la visión hacia la parte del hígado, ¿no? Y ya la vesícula. Y en la abierta se hace una incisión. ¿Saben cómo se llama la incisión que se realiza? No, doctora. Ok, es la incisión. ¿Mande? Es coger, se llama cocher, se escribe. Es la incisión subcostal derecha para poder tener acceso a la vesícula biliar. Entonces, aquí podemos ver, esto es el hígado, esto es la vesícula, que ya la despegaron un pedazo de una parte pues de aquí del hígado, y este es el conducto cístico, lo pintaron, y la arteria cística, como para identificar, esta es nuestra área de seguridad, en la que estamos viendo aquí el cístico que llega a la vesícula, y acá abajo está el colédoco y la arteria, ¿no? Que estos dos elementos estas dos estructuras son las que vamos a ligar. Se les van a poner dos grapas. Y la colecistitis aguda, no sé si tengan dudas de la crónica. No, doctora. Ok. Bueno, y en la aguda está en el 90-95% de los pacientes, la colecistitis aguda es secundaria a cálculos biliares, o sea, de que ya tenían el problema de las piedras, pues, y ya habían tenido a lo mejor algún cuadro de dolor previo, y ya es una colecistitis crónica que se agudiza. Entonces, en menos de 1% es causado por tumor. Y la obstrucción o sea, del conducto cístico por un cálculo biliar es un acontecimiento inicial que lleva a distensión de la vesícula biliar, inflamación y edema de su pared. Si se ven, esta vesícula se ve así con un chorro de ingurgitación venosa. La pared está engrosada. Aquí se ve que la están funcionando para sacarle un poco de bilis, porque muchas veces esta tensión, lo que les decía que es el hidrocolecisto, cuando se llena de moco y pues de bilis, que este hidrocolecisto puede pasar a convertirse a un piocolecisto cuando se infecta, o en pacientes diabéticos tienen mayor propensión. Entonces, como con las pinzas no puedes agarrarlo bien, lo que se hace es puncionarla y sacarle la bilis para que puedas traccionarla ya de manera adecuada y comenzar la cirugía, ¿no?
Bueno, esta se ve muy pixeleada la foto, pero está roja y así engrosada la pared. Entonces, el proceso inflamatorio mediado por lisolecitina, sales biliares y factor activador de plaquetas es como el que da el inicio a una colecistitis aguda. El aumento en la síntesis de prostaglandinas pues va a amplificar la respuesta inflamatoria y la contaminación bacteriana secundaria se da en un 15 a 30% de los pacientes que se someten a colecistectomía por colecistitis aguda no complicados. Hasta un 30% de pacientes porque les dé la colecistitis aguda pueden llegar a infectarse. Las consecuencias de esto también es que puede haber abscesos residuales, que puedan hacerse abscesos hepáticos, dependiendo como la severidad de la inflamación que haya tenido. En este trastorno, la pared de la vesícula biliar se torna notablemente gruesa, rojiza y con hemorragia subserosa. Por lo general hay líquido pericolecístico y la mucosa puede mostrar hiperemia y necrosis en placas. Lo que les comentaba, está tan distendida que no le irriga de manera adecuada, entonces empieza a sufrir ese pedazo de vesícula, se isquemiza y ya después se necrosa. En algunos casos graves, el proceso inflamatorio progresa en 5 a 10% de los pacientes y conduce a isquemia y necrosis de la pared de la vesícula biliar, que esto lleva a que se pueda perforar. Cuando se perfora, el epiplón hace como el parche, se adosa ahí a la vesícula biliar y delimita un poquito el proceso, ¿no? Que no se extienda más allá de subhepático. Con mayor frecuencia se desaloja el cálculo y se resuelve la inflamación. Entonces, cuando la vesícula biliar va a permanecer obstruida y viene una infección bacteriana secundaria, se puede formar una colecistitis gangrenosa aguda y se forma un absceso o empiema dentro de la vesícula biliar. Se alcanza a ver aquí un poquito en la tomografía el gas que tiene dentro la vesícula y esto pues ya nos da datos de que o sea, son por bacterias que producen gas, ¿no? Que hay una infección mucho más severa. Entonces son bueno, cuando parte de la infección bacteriana secundaria está constituida por microorganismos que forman gas, entonces la vesícula es una vesícula biliar enfisematosa. Las manifestaciones clínicas, alrededor del 80% de los pacientes con colecistitis aguda ya tienen el antecedente de la colecistitis crónica, que era lo que les decía, que ya han tenido cuadros así de cólico biliar que cede y pues ya no le dan como mayor importancia. Sin embargo, en este último dura más de 6 horas, a pesar del tratamiento médico no remite el dolor. El dolor es en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio y puede irradiarse igual a la espalda, del lado derecho hacia hombro. Se puede agregar fiebre, anorexia, náuseas, vómitos y pues el paciente no quiere moverse. Entonces, en la exploración física, pues hay una hipersensibilidad y resistencia focales en el cuadrante superior derecho. En ocasiones se puede palpar la masa cuando hay hidrocolecisto. A la hora que hacen la exploración en subcostal, ahí se alcanza a palpar la vesícula que está así tan a tensión, se alcanza a palpar, sobre todo en personas que son pues más delgadas y está todo emplastronado, ¿no? Por lo general. Y la colecistitis aguda es característico el signo de Murphy. ¿Alguien sabe el signo de Murphy cuál es? Es cuando le presionan abajo del borde subcostal derecho y cuando, bueno, le piden al paciente que inspire y que como que la retenga, retenga la respiración y pues dicen que siente dolor y si hay dolor pues es un Murphy positivo. Sí, haz de cuenta que haces tú la presión ahí en la región subcostal a la hora que le pides al paciente que inspire y en el momento que esté inspirando tú haces la mayor presión y el paciente corta la inspiración del dolor. O sea, por el dolor corta así esa inspiración, a eso se le llama signo de Murphy. Okay.
Entonces, puede haber leucocitosis leve a moderada de 12.000 a 15.000 células. Ya cuando es mayor de 20.000, pues ya puede estar complicada o que esté infectada o que haya perforación, colangitis o alguna otra cuestión. El aumento leve de bilirrubina sérica debe ser menor a 4, junto con incremento discreto de fosfatasa alcalina, transaminasas y amilasas. Por lo general, estos pueden estar un poquito elevadas. Se alteran más cuando se produce una coledocolitiasis. Ahí sí se elevan más las bilirrubinas y aún así, aunque estén en 4, hay que vigilar al paciente, ver si únicamente es como por el cuadro del cólico de la colecistitis aguda o si ya tiene una coledocolitiasis. Ya cuando es la ictericia por encima, por arriba de estos valores, pensar en coledocolitiasis, el síndrome de Mirizzi, que es cuando el hito se recarga sobre el colédoco y lo perfora, y dependiendo del tamaño de la perforación, o sea, el porcentaje de circunferencia perforada, es como el grado de gravedad y la clasificación del síndrome de Mirizzi. Entonces, en ancianos, la tasa de mortalidad casi 10 veces mayor en comparación con los enfermos más jóvenes y sanos cuando se presenta por una colecistitis aguda. Entonces, la ecografía es el estudio radiológico más útil para el diagnóstico de colecistitis aguda. Va a tener una sensibilidad y especificidad hasta el 95%, y aquí también puede tener el signo de Murphy sonográfico. Igual, a la hora que hacen presión para estar revisando la vesícula, el paciente se queja del dolor. Si ven, aquí está inflamada la pared, o sea, está engrosada, tiene diversos litos, y se alcanza a ver, bueno, muy poquitito, como líquido ahí, un poquito. Entonces, en el ultrasonido lo que vamos a encontrar es una pared vesicular, es incluso de más de 3 milímetros, ya se considera engrosada. Líquido perivesicular, el Murphy positivo, alargamiento vesicular, se ve el hito enclavado, el signo de doble riel, o sea, se alcanza a ver como uno aquí y el otro acá. Ese es el signo del doble riel, que está engrosada la pared. La sombra acústica y los ecros intramurales. Entonces, aquí se ve cómo está el hito impactado en el cuello. Se alcanza a ver un poquitito de líquido aquí, se alcanza a ver el doble riel y la sombra, ¿no? Y aquí también esto es visto de manera transversa. La pared se ve engrosada y pues igual un poquito de líquido. En esta también ves una piedrototota, la que está aquí enclavada, y esta, por ejemplo, tiene diversas piedritas. Si se ven aquí, la pared no se ve no se ve gruesa, pues, como en las otras, ¿no? Y en casos atípicos se puede hacer la gamografía con radionúclidos biliar. La falta de llenado de la vesícula biliar después de 4 horas va a indicar obstrucción del conducto cístico. No se hace habitualmente. La tomografía es el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, el líquido pericolecístico y presencia de cálculos biliares. Por lo general también los cálculos no se ven, a menos que estén ya como tengan como una capita a veces de calcio que se les puede formar, y aire en la pared de la vesícula biliar, ¿no? Ya cuando una vesícula está complicada. De entrada, el mejor estudio es el ultrasonido para poder ver los litos. Hay veces que los litos no se ven de manera adecuada en la tomografía. Es un poquito más difícil verlos, y sobre todo cuando son microlitiasis o el lodo biliar, sí se alcanza a ver, pero yo creo que el ultrasonido nos puede dar más datos de entrada, ¿no? Incluso puede medir el colédoco y todo. Y pues, o sea, otro que también es mejor, pero ese también ya es más como para el colédoco, es la colangioresonancia. El tratamiento, pues los pacientes que presenten colecistitis aguda van a necesitar, o sea, depende de la gravedad que vengan, ¿no? Pueden estar ya chocados por que se haya complicado y se haya hecho un piocolecisto, o que estén ya infectados. Los antibióticos deben proteger contra aerobios gram negativos y anaerobios. Se prefiere las cefalosporinas de tercera generación o las de segunda generación combinada con metronidazol. Y los que sean alérgicos, pues se debe usar un aminoglucósido combinado con el metronidazol. El tratamiento definitivo en la colecistitis aguda es la colecistectomía,
Esto que les mencionaba, la colecistectomía temprana debe ser en el transcurso de 2 a 3 días. Esto puede ser hasta los 7 días, que es cuando está aguda. Después de los 7 días ya se hace subaguda. Para nosotros es un poquito más complicado realizar una colecistectomía así porque el tejido se hace fibroso, entonces cuesta trabajo realizarla y pueden sangrar más o puede lesionar alguna estructura. Y no se prefiere la colecistectomía de intervalo o tardía practicada 6 a 10 semanas después del tratamiento médico inicial y la recuperación. O sea, lo ideal en una colecistitis crónica, pues en cuanto se hace el diagnóstico, programarla lo antes posible, ¿no? En ese momento no está agudizada, entonces esperas menos complicaciones, lo puedes hacer de manera programada. Cuando está agudizada, lo tienes que hacer hasta los primeros 7 días, de preferencia en los 2 a 3, que está el cuadro, incluso como el edema de la pared, hace que se diseque mejor, aunque sí tiene mayor riesgo de sangrado. O sea, hay que valorar al paciente, ¿no? Y preparar al paciente para que se pueda realizar esa colecistitis. Y, por ejemplo, a mí me llegó una que era cirrótica, entonces, pues obviamente la tienes que preparar primero, transfundirla, hacerle todo lo necesario y ya después la sometes a la colecistectomía, ¿no? Y si no la operaste en esos 7 días, entonces de los 7 días hasta 6 a 10 semanas, no es favorable operarlos, por lo que les comento que el tejido se puede hacer fibroso. Ya después de este tiempo, los 2 meses, ya lo puedes operar de manera pues como programada, ¿no? Que lo ideal es lo antes posible por las complicaciones que puedan llegar a presentar los pacientes, que pueden ser desde el hidrocolecisto, piocolecisto, la coledocolistiasis, la colangitis, la pancreatitis, entonces siempre es ideal operarlos antes. El procedimiento de elección va a ser la colecistectomía laparoscópica, a menos que haya sangrado o que no se distingan las estructuras, entonces la convertimos a abierta, pero de entrada al paciente le va mejor tanto en el dolor como en el tiempo postoperatorio para que pueda egresarse, ¿no? La tasa de conversión a colecistectomía abierta es más alta cuando es así aguda, en casos de colecistitis aguda respecto de la crónica, hasta un 10 a 15%. Por lo que les digo, está muy edematizado, muy inflamado, que no permite distinguir las estructuras de manera adecuada. Y el procedimiento es más tedioso y requiere más tiempo que en los casos selectivos, por lo mismo que se distorsiona toda la anatomía. Y cuando los sujetos se presentan en fase tardía, después de 3 a 4 días de afección, hay que darles antibióticos, colecistectomía laparoscópica, después de dos meses. Alrededor del 20% de los pacientes no responde al tratamiento médico inicial y amerita una intervención. Y si un enfermo no es elegible para la operación, puede practicarse una colecistostomía percutánea o colecistostomía abierta bajo anestesia local. Lo que les comento, si el paciente está séptico porque está infectada la vesícula, pero está muy inestable, que no se pueda bajar a quirófano, entonces se le realiza ahí la colecistostomía percutánea. El chiste es derivar esa bilis para que no esté estancada ahí y no esté infectando y agravando el cuadro del paciente. Y pues ya por último, los diagnósticos diferenciales, pues apendicitis aguda, pancreatitis, coledocolitiasis, úlcera perforada, obstrucción intestinal, nefrolitiasis o infarto agudo del miocardio. La litiásica, pues ya les comenté un poquito sobre cómo es la vesícula, y esta también se puede llegar a presentar en pacientes, más bien la otra que les mencioné más de que no se mueve bien se llama disinesia vesicular, y la litiásica es que no tiene litos. Sin embargo, esto se puede presentar en pacientes que están en terapia intensiva, que sufre, como están en ayuno, la vesícula se distiende, puede ocasionar isquemia de la pared y, o sea, hacerse un cuadro o complicar al paciente que ya de por sí está inestable. Y eso es todo. Creo que acabamos, ¿no? En tiempo. ¿Alguna duda o algo? No, doctora. Ok, listo. Entonces el lunes vemos coledocolitiasis y luego apendicitis. Y déjame ver ya si el lunes me resuelven, porque si no, la otra opción es que lo hagamos como más tarde, pues, o sea, como para no perder esa clase.
Sí, doctora, ya